tema del financiamiento de las campañas políticas se vuelve a instalar y con harta fuerza. Primero voy a presentar a quienes están con nosotros para conversar de este tema. Vamos a ir a una nota, por supuesto, luego, pero antes voy a saludar a quienes nos acompañan en esta oportunidad. Antonio Horvath, director ejecutivo del Instituto Libertad. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel. Un saludo cariñoso a todos los que nos están viendo en sus casas. Está con nosotros Marcela Ríos, oficial de Gobernabilidad del PNUD. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Hola, gracias. Buenas noches. Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente. Muchas gracias, Alberto, por estar aquí. Hola, también. Muchas gracias, muy buenas noches. Eugenio Guzmán, sociólogo, decano de Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar aquí también. Muchas gracias, bueno. El tema se instala a partir de unas discusiones, pero bueno, hay mucho material también para revisar y evaluar, abordar la experiencia de otras naciones, dónde estamos realmente y con cuánta voluntad también. La cosa es que hemos visto también en estos días que la UDI descartó que alguno de sus militantes esté involucrado en supuestos aportes irregulares del Grupo Penta a campañas políticas. Uno de ellos, el mismo senador Iván Moreira, que entregó hoy día su versión, recibiendo el apoyo del gremialismo. En paralelo, hubo amplias repercusiones por los dichos del presidente de los empresarios, Andrés Santa Cruz, quien en el programa Estado Nacional acusó un desfile de políticos pidiendo financiamiento. Francisco Pollack nos acompaña con esta nota. Yo pensé que me iban a esperar en el aeropuerto ayer. Su llegada acaparó toda la atención. El senador Iván Moreira se encontraba en el extranjero y era el único parlamentario de la UDI que no se había pronunciado sobre el caso Penta. Según publicaciones de medios electrónicos, Moreira y otros 3 candidatos gremialistas aparecerían mencionados en la investigación del Ministerio Público sobre aportes irregulares del grupo económico a sus campañas. Yo tengo las cuentas claras, mi rendición electoral fue aprobada por el CERVEL, yo recibí aportes reservados y por lo tanto yo no puedo saber de quiénes son los aportes reservados. Pero la denuncia se refiere a aportes fuera del marco de la ley. Incluso las publicaciones señalan que el chofer del senador habría declarado ante la Fiscalía. Hubo aportes de Penta a través del conductor de Moreira. No se saquen los pillos con un chofer. Si hay que investigar, comencemos con todas las campañas electorales presidenciales. La directiva de la UDI se encontraba recopilando antecedentes desde el jueves pasado, después de conversar con cada uno de los militantes mencionados. Este lunes descartó cualquier vínculo con aportes irregulares y así dieron por cerrado el tema. Ninguno de nuestros dirigentes, de nuestros candidatos, de nuestros parlamentarios, se encuentra en proceso alguno de investigación por la Fiscalía, por el Servicio de Impuesto Interno o por alguna otra entidad. Con los antecedentes que disponemos, damos por cerrado nuestro planteamiento sobre este tema. Las publicaciones también señalan al ex candidato independiente de la nueva mayoría, Andrés Velasco, como uno de los investigados. Sin embargo, hasta ahora no se ha referido al tema. La arista política del caso Penta puso en la discusión el actual sistema de aportes reservados a campañas, que permite que las empresas realicen donaciones. Un vínculo al que se refirió este domingo el presidente de la CPC en el programa Estado Nacional. Aquí dicen las empresas están preocupadas de darle plata a los políticos. Esto es todo al revés. Es el desfile de los políticos a las empresas para que le pongan las lucas. Esa es la verdad. Sería bueno que nos dijera quién era el desfilado a hablar con él, para que se haga responsable de las cosas que dice. Porque de lo contrario va a ser una acusación al voleo y siempre es malo eso. Llegó la hora de rediscutir y definir un nuevo régimen jurídico para los aportes a las campañas electorales, a la política. El tema está en la agenda del gobierno. Este año se presentará una reforma al sistema de financiamiento de la política. El proyecto será enviado en el último trimestre de este año. La UDI cierra el capítulo Penta, aunque el debate sobre la relación entre las empresas y la política está recién comenzando. Empezamos de lleno con el tema porque a partir de este episodio que genera una discusión se abre, por supuesto, a montones de otras aristas que han estado permanentemente en el debate. Eugenio Guzmán, que veo que tiene alta ganas de hablar porque lo veo aquí como... No, porque... ¿Algo que aportar de la nota? Te estaba preguntando de quién de los pregenarios, de cuál de los profesores. Eso estaba preguntando. Ya, primero te pregunto a ti, Eugenio, ¿cuál es tu percepción a partir de este caso? A partir de este caso, insisto, y no sobre este caso, ¿dónde crees que estamos parados los chilenos en materia de transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, de las campañas? Bueno, siempre yo creo, o sea, siempre me parece que uno podría estar mejor, ¿ya? O sea, como principio así, como un axioma en el sentido que siempre las cosas son mejorables, son perfeccionables, etcétera. Yo creo que Chile
tiene niveles bastante altos de transparencia, una ley que es relativamente, podríamos decir en general, ley de transparencia. Bueno, tú eres más experto acá. Al menos al ver los indicadores internacionales, Chile aparece con niveles de muy alto estándar respecto de América Latina, e incluso a niveles de OECD, e incluso yo te digo, te pongo un ejemplo, hace poco los españoles incluso no tienen una ley de transparencia, ni siquiera tienen ley de transparencia como tenemos nosotros. Ahora, en el caso de los partidos políticos, yo creo que lo que se hizo en las comisiones en el 2004 fue intentar hacer un avance que se logró en dos temas, el tema del lobby y en el tema de regulación de las campañas, límite al gasto, ciertas normas de transparencia respecto de esos mismos ingresos y gastos en las campañas, y que hoy en día tú entras al CERVEL y lo puedes ver, lo puedes observar incluso las boletas a quién se le dio, etcétera, etcétera. En materia que está ahí. Ahora, yo creo que lo que estamos enfrentando hoy día en el caso, en este caso particular, es algo un poco más profundo, que tiene que ver con una práctica, todo este tema de las boletas, etcétera, que es una práctica un poco más común y que va más allá incluso de las campañas electorales. Claro, ahora, y en ese sentido, yo te digo, si queremos abordar ese tema, es un poquito más profundo lo que deberíamos hacer. Claro, que sea común no significa que sea correcto. No, por supuesto. Pero sí hay un alcance, José Manuel, para que se entienda bien. Juan Manuel, después de tantos años no puedo creer que me hayas cambiado el nombre. ¿Te cambié el nombre? Sí. Pero no quería hacerlo, así que por lo tanto tengo algún atenuante. Si no voy a pedir ayuda a los abogados aquí. Pero sí hay un elemento importante. Hay que entender que también las prácticas van cambiando y los estándares éticos, querámoslo o no, también. Durante el siglo XIX uno veía que los señores Jay Gould, etcétera, etcétera, imprimían, fíjate, las acciones, los títulos de acciones en su casa para hacer quebrar al señor Rockefeller. En su casa lo hacían. Obviamente eso sería una práctica inaceptable hoy en día. Y hasta hace poco, por ejemplo, hay muchas normas o muchas prácticas que se hacían en este país que hoy día son aceptadas. Entonces también hay que entender ese elemento, a eso me refiero. Déjame preguntar entonces aquí, Alberto, hay un tema que me parece que es muy relevante a propósito del primer índice de transparencia en partidos políticos que está publicado ya en la página de Transparente, de hecho es transparency.org, ahí está, de hecho podríamos subir en un ratito más el link a nuestro portal 24horas.cl, pero entre otras cosas dice que las cosas que revela este informe es que en transparencia el financiamiento y los vínculos con terceros quedan muy al debe. Sí, yo no estoy de acuerdo con Eugenio. O sea, efectivamente Chile ha avanzado muchísimo en sus estándares de transparencia. En el país de los ciegos, que es Latinoamérica, en estos ámbitos somos los tuertos, por lo menos vemos con un ojo, estamos bastante bien, en la OCDE estamos a la media, pero efectivamente la relación dinero y política en Chile sigue estando muy al debe, y cuando tú ves este indicador en lo que los partidos no debieran transparentar por ley, pero sí debieran transparentar por lógica, efectivamente nos encontramos con que solamente un partido político publica su fuente de financiamiento de manera un poco más clara, el resto publica efectivamente los balances del CERVEL, pero todos sabemos que, por ejemplo, las campañas electorales parten 3-4 meses antes que el mes de campaña, que existe mucho gasto por fuera, el financiamiento reservado claramente no aporta a crear una cultura de transparencia y claramente eso también termina en los niveles de confianza que tenemos de los partidos políticos, que son bajísimos hoy día, y la verdad que hoy día hay una oportunidad para hacer un cambio en esto, porque efectivamente, como Chile Transparente, nosotros creemos que acá, como país, estamos profundamente al deber. La pregunta puede ser un poco... Pero espérate, déjame aclarar una cosa, ya que he sido aludido. A ver, dije que son perfectos, número uno. Número dos, evidentemente, tú puedes poner el punto de comparación que tú quieras. Tú dices que en América Latina no vale la pena. Bueno, es el barrio que tenemos y es importante tenerlo en cuenta. Si tú analizas con respecto a la OCDE también. Y te recuerdo, por ejemplo, que hay casos que hoy día está viviendo Italia, un país de la OCDE, casos de financiamiento, y un país que nadie negaría que es una democracia. Entonces, a lo que yo me estoy refiriendo es que dentro de todo es perfectible, pero no estamos en el peor de los mundos. Estoy de acuerdo contigo que podemos mejorar. Entendido ese matiz, déjame preguntar entonces, Marcela, los problemas que tenemos hoy día, las dificultades que estamos abordando, más allá, insisto, de este caso puntual, porque este caso puntual aparece en medio de una investigación, pero no es la primera vez que uno empieza a encontrarse con este tipo de discusiones. ¿Son problemas que tenemos por falta de voluntad para corregirlos o porque la estructura para cambiarlos es muy alambicada? Yo creo que tenemos problemas de regulación, tenemos normas que yo concuerdo con Cristian que están desactualizadas en términos de lo que son los estándares y lo que podríamos tener
en temas de regulación de la relación de dinero y política, pero también tenemos serios problemas de fiscalización, más allá de las normas, porque tú podrías tener, nuestras normas actuales podrían ser impuestas y fiscalizadas de una manera rigurosa, y habría una gran cantidad de gastos que hoy día se están haciendo, que no se hacen, pero lo que tenemos es que tenemos normas que en realidad son una especie de letra muerta, que no se están cumpliendo, y que nadie se preocupa de fiscalizar que las normas de, por ejemplo, de los topes de gasto se cumplan, que los tiempos de campaña se cumplan. Tú decías 3 meses, pero muchos sabemos, por ejemplo, una contienda senatorial, realistamente alguien que quiere desafiar a un incumbente o instalarse en un cupo nuevo, se puede instalar hasta un año antes en una circunscripción a hacer campaña, haciendo gastos de campaña por más de un año, que no sabemos las fuentes de financiamiento, no está obligado a informar, no sabemos cuánto se gasta, de dónde proviene, ni quién financia, todo ese tiempo anterior a las campañas. No sabemos si se cumplen los topes. Hoy día la evidencia muestra más bien que nadie cumple los topes que establece la ley. O sea, cuando nosotros vemos que parlamentarios declaran que el 60, el 70, el 80, el 90, el 99% de tus gastos declarados provienen de aportes reservados, es porque claramente, o sea, es imposible que el 90% de tus gastos provengan de aportes reservados. O sea, sería absurdo pensar que alguien no juntó nada de dinero para hacer una campaña y que está esperando que lleguen aportes que no sabe quién le va a entregar, cuándo le van a entregar y cuánto le van a entregar, y que depende de eso para hacer una campaña. O sea, eso no es razonable. Lo que pasa es que lo que se está declarando no es lo que tú gastaste. O sea, tú gastaste muchísimo más de lo que se declara. Entonces, tenemos problemas de normas y tenemos problemas claramente en hacer que la ley sea efectiva. ¿A quién le corresponde fiscalizar eso? Al CERVEL. Pero el CERVEL, aquí tenemos un tema, efectivamente el CERVEL no tiene los recursos y las facultades, yo diría más los recursos que las facultades. Lo de las facultades es un tema más debatible. Algunos piensan que cuenta con las facultades necesarias, que depende de su proactividad. No le puede tocar ser el que le corresponda fiscalizar si no tiene las facultades. Sí, y yo creo que acá, hay un debate. Hay muchas de las cosas que el CERVEL podría fiscalizar hoy día que las podría hacer con voluntad y recursos, creo yo. Por ejemplo, el tema de cuándo se inician las campañas. O sea, entonces, de alguna manera, pero por ejemplo, el periodo de inicio de campañas. Por ejemplo, hasta ahora, las gigantografías por todo el país que digan Juan Manuel, contigo progresa el país, o cualquier eslogan lo que se te ocurra, o Eugenio Guzmán se hunde el país. Claro, Eugenio Guzmán le decía unas felices fiestas patrias, o contigo Chile avanza. Mientras no diga vote por mí. Mientras no diga vote por ti, tú puedes empapelar la ciudad con propaganda. Déjame preguntar a entonces. Y nadie sabe cuánto costó, quién lo pagó, de dónde viene, etcétera. Antonio Horvath. Sí, yo voy a complementar algunos de los comentarios que se han hecho acá. Primero, un contexto. Lo que existe hoy es sustancialmente mejor que lo que existía antes. Y creo que eso es súper importante aclararlo, porque si uno no parte de un contexto, se pierde la discusión coyuntural. Lo que antes existía era realmente impresentable, y lo que existe hoy, ojo, existe gracias a que la propia clase política pidió que se regulara. Si lo que estaba funcionando antes no tenía absolutamente ni pies ni cabeza. Segundo, plenamente de acuerdo con que lo que existe hoy es susceptible de ser mejorado. Yo creo que hay probablemente 2 cosas que se han mencionado acá que son importantes de mejorar. Primero, el tope del gasto electoral. Una cosa es lo que uno declara, pero 2 más 2 son 4. Cuando uno ve una campaña presidencial, cuando uno ve una campaña parlamentaria y ve la cantidad de recursos desplegados que hay, ve la cantidad de radio, ve la cantidad de mensajes que están absolutamente desplegados, no guardan relación alguna, en muchos casos, no en pocos, en muchos casos con lo que efectivamente se declara. Y segundo, respecto a los tiempos, y ojo que aquí no me voy a referir solamente a la situación anterior. Veamos hoy día tenemos 2 candidatos presidenciales que ya están corriendo, Marco Enríquez Omenami y Andrés Velasco. Ellos están declarados ya como candidatos presidenciales. ¿Alguien me puede decir, racionalmente hablando, que ellos no están haciendo campaña hoy día?
me parecería poco prudente decirlo. Yo creo que es prudente transparentar abiertamente todas las fuentes de financiamiento, y en ese caso también me parece que es legítimo que todos nos preguntemos, y aquí no hago una acusación, sino que simplemente pido claridad y pido transparencia. Hay dos candidatos que están haciendo giras, que están recorriendo, que se anuncian como candidatos presidenciales, y me parece que va un poco más allá de lo que planteaba anteriormente Marcela, no me quiero equivocar en el nombre, es decir, aquí tenemos candidatos que están corriendo con años de anticipación, que están gastando recursos de campaña con años de anticipación, y eso obviamente no lo está cubriendo la ley. Por lo tanto, vuelvo al mensaje original. ¿Se ha avanzado mucho? Sí, pero todavía efectivamente hay puntos susceptibles de ser mejorados. ¿Comparte ese punto? Sí, yo creo que hemos tenido un avance, efectivamente. Recordemos que antes no teníamos una legislación. Recordemos también que hubo una cierta presión y un contexto que generó, digamos, los incentivos para legislar en esta materia. Yo creo que efectivamente hemos tenido un avance, pero yo creo que también el avance hay que matizarlo. Idea Internacional, que el Instituto de Asistencia para la Democracia lanzó un informe mundial sobre financiamiento y política hace 2 semanas atrás, y en el informe tú puedes ver, si revisas información de 180 países, no existe ningún país en el mundo que tenga un mecanismo de financiamiento, de aportes reservados a las campañas como tenemos nosotros hoy día en Chile. O sea, en términos de lo que son los estándares de transparencia y lo que son las recomendaciones de la Convención de Naciones Unidas en contra de la corrupción, de la OCDE en materia con transparencia, de mismo Idea Internacional, tenemos un problema no menor cuando hay un nivel tal de opacidad respecto de las fuentes de financiamiento para la política. Que me lleva de vuelta entonces a preguntar a Eugenio y Alberto, ayer Andrés Santa Cruz cuando dice en Estado Nacional que en la práctica, no nos confundamos, no son los empresarios corriendo tras los políticos, sino que más bien los políticos corriendo tras los empresarios y particularmente su dinero. En esta vinculación tan difícil de aclarar, ¿no?, en que al político, el empresario le sirve para financiar campaña, y no nos engañemos también, al empresario le sirve tener ciertos políticos sentados también en algunos lugares, sí, sino porque finalmente hacer aporte a esa campaña. ¿Cómo se corrige eso en la práctica? Porque por otra parte uno se encuentra con este otro problema. Mientras más transparencia hay respecto de quienes hacen donaciones, en un país donde todavía aquí apuntan con el dedo a alguien que aparece en la lista por haberle dado plata a un determinado candidato, o le da a todos o no le da a nadie. Fíjate que sería iluso pensar que porque tenemos financiamiento público, ya sea de campaña o de gastos corrientes de los partidos, que son dos cosas distintas, ¿no? ¿Ya? Son fenómenos distintos. De hecho, completamente distintos. Sí. De hecho, los partidos políticos no tienen, y digámoslo bien, o sea, no tienen recursos hoy en día para financiarse sus gastos corrientes. Por mucho que la gente piense que los partidos políticos son aquí, acá, etcétera, yo creo que eso no es así. Pero también sería iluso pensar que con ese financiándolos, ya sea financiando las campañas como los partidos políticos, nosotros vamos a resolver el problema de la corrupción o de los aportes privados. Ya los casos son elocuentes, no vale la pena nombrarlos, no solamente aquí sino en otros países. Por lo tanto, yo creo que la solución, o sea, yo creo que uno puede avanzar en ciertas cosas, mejores mecanismos de fiscalización, resolver algunos problemas que tienen que ver con la forma de cómo se producen las donaciones. Esto del fideicomiso ciego, que era esto de donar, probablemente no resultó la mejor alternativa. Probablemente en un principio estuvo bien pensado, había críticas, pero fue una solución intermedia. Uno podría pensar otros mecanismos como exenciones tributarias también para los contribuyentes privados. Hoy en día lo tienen las empresas, no entiendo por qué no lo podrían tener los privados. Hay una discusión que tiene que ver con el tema de las donaciones. Yo entiendo perfectamente, habría que eso extenderlo, ¿no es cierto?, a todo tipo de donaciones que hace cualquier individuo, cualquier persona natural. Eso no va a resolver ciertas formas de simulación que puedan existir por parte de grupos o empresas que puedan simular a través de los individuos también, pero hay que ser iluso. Entonces, en resumen, yo creo que lo que uno tiene que conjugar es abrir la mayor cantidad de opciones en el tema de las donaciones, que haya mucha transparencia en las donaciones y, en tercer lugar, muchos mecanismos de fiscalización, porque no creo que uno pueda ser tan ingenuo de pensar que eso va a resolver los problemas de corrupción. Alberto. Sí, nosotros proponemos 5 medidas que creemos que atacan bastante bien el problema. También sabiendo que no podemos efectivamente eliminar la corrupción, que es algo, hay que minimizar los riesgos. Primero, fortalecer el rol del CERVEL, como se ha dicho acá.
Segundo, financiamiento público base para las campañas políticas y también para la actividad política. Eso es muy cierto, hay que también abrirse a la actividad política probablemente tal. Limitar las donaciones de privados solamente a personas naturales y de manera pública. Cuarto... Nunca empresas, solo personas. Nunca empresas, solo personas naturales. Creemos que... Y limitarla en monto... Limitarla en monto y sin exenciones del tipo tributario. Porque si no, finalmente, el particular, el dueño de la empresa, lo hace a título personal, pero finalmente él tiene, o un candidato que tenga mucho dinero, va a tener una ventaja competitiva muy importante. Por eso lo de los topes es muy relevante. Endurecer sanciones y revisar ahí que, por ejemplo, si un parlamentario en ejercicio cometió alguno de estos delitos, de estas faltas, tuviera alguna sanción mayor que era de la Comisión de Ética, de una sanción, por ejemplo. ¿Qué falta podría haber cometido el político? Porque hasta ahora más bien estamos mirando el rol fiscalizador del CERVEL, el que haya financiamiento público, el ponerle límite a las donaciones y que sea siempre persona natural y no empresa. ¿Cuál podría ser la falta que cometa aquí el político, por ejemplo? Por ejemplo, que se detectara que se excedió del límite o del aporte. Claro. Como lo que tú planteabas. Claro, por ejemplo, uno en algunas partes tú dices, si te excedes en el límite en una cantidad muy importante, significa que, o sea, claramente rompiste las reglas del juego. Exacto. No hay fair play y en algún sentido tú conseguiste tu escaño de manera engañosa, digamos, porque hiciste trampa, digamos, en las reglas del juego. Entonces, eso debería tener una sanción mayor, o cuando hay casos directamente de ilícitos que hoy día solo se sanciona al administrador electoral, pero nadie pierde un escaño, incluso cuando hay delito. ¿Cuál debería ser el castigo entonces en ese caso? No, en ese caso podría ser la cesación del cargo, la suspensión, o sea, y buscar ahí también, habría que meterse en un sistema de elección complementaria, algo así. Pero efectivamente, lo que dice Marcela es muy cierto. En los casos que han habido, recordemos el caso Publicam, y otros casos que ha habido, finalmente, ¿quiénes han pagado los platos rotos acá? El jefe de gabinete, el administrador, claro. Todo bueno, y la persona que resultó electa en esos casos, ¿tenía conocimiento o no tenía conocimiento? Es algo que yo creo que es súper dable de discutir. Yo creo que uno como jefe de en cualquier trabajo, si uno se manda un condoro, en buen chileno, uno paga también los platos rotos de sus subalternos. En este caso, creo que también tenemos que avanzar hacia eso y va a ser que los políticos también sean más responsables. Oye, pero déjame hacer un alcance. En todo caso, a propósito del financiamiento público, perdona que interrumpa, pero no es menor, y ahí hay que ser realista. Hoy en día, cuando uno ve los montos de campaña, no es menor lo que se tiene que financiar el Estado. Entonces, por lo tanto, tampoco se trata que uno diga, mire, ¿sabe qué más? El financiamiento que va a otorgar el Estado va a ser un financiamiento, y los 500 pesos que hay hoy en día. Con 500 pesos hoy en día no se financia una campaña. Entonces hay que Estamos ser hablando realista. de montos de cuánta plata, en el grueso. 3 veces eso, 4 veces eso. Pero en total, para poner un número. ¿Existe ese cálculo ya? Pero ¿no? es que calcula los 7 millones, o sea, por ejemplo, participan 6 millones de personas. 5 millones 6 participaron en la última elección. Multiplícalo eso por 1.500, por 2.000 pesos. Que estamos hablando de, no sé, pues... Depende de la campaña y también. Pero en términos de volumen generales más o menos están en torno a eso. Yo creo que voy a complementar acá lo que se ha dicho. Yo creo que el financiamiento de la política, ojo, no solamente de las campañas electorales, tiene que cumplir 4 principios fundamentales. Yo creo que tiene que ser mixto, tiene que ser público y privado. Tiene que ser permanente, público y privado. Público y particular. Particular también, y me voy a referir a eso. Ya. Segundo, tiene que ser permanente, es decir, no solamente tiene que pensarse en el periodo electoral o de campaña, sino que efectivamente, como muy bien decía, también en el periodo no de campaña, que efectivamente existen gastos. Tiene que ser transparente, por supuesto que sí, tiene que ser transparente. Y cuarto, obviamente, tiene que existir la capacidad de fiscalización. Ese es un punto muy importante. Respecto a las personas jurídicas o las empresas, se ha planteado y he escuchado abiertamente en el debate que dicen, pero si las empresas no votan, ¿por qué tendrían que ellas estar financiando campañas? Yo tengo una mirada distinta y creo que es importante plantearla y defender los argumentos como corresponden. Las empresas son parte de una sociedad. A las empresas no les da lo mismo si existe buena política o existe mala política. Yo creo que aquí hay que diferenciar 2 cosas que son muy distintas y muy claras. Una cosa es el legítimo interés que puede tener una empresa de que existe una buena política, y para eso perfectamente podría ser necesario o legítimo que ellos hagan un aporte a las campañas en la medida que se cumpla el marco regulatorio, en la medida que se cumplan todos los requisitos que estos
se piden y en la medida que su interés, por supuesto, sea que exista una buena política. Muy distinto, y hago la separación, es el caso de que una empresa intente hacer un aporte de campaña esperando un favor político de cambio respecto al sujeto pasivo. Perdón, es decir, ¿cómo vamos a saber cuál es la diferencia entre una bueno, cosa y es que otra? para eso existe el aporte reservado. Para eso se creó la figura del aporte reservado. Ahora, un tema que tenemos que revisar, y absolutamente legítimo de revisar, es si se cumple o no se cumple el sistema de aporte reservado. El sistema de aporte reservado tiene que cumplirse la reserva en dos sentidos. No solamente en el sentido de que la empresa mantenga la reserva, pero lo más importante es que el candidato no puede conocer, no tiene que conocer quién le hizo el aporte reservado. Si eso no sucede, quiere decir que la figura no se está cumpliendo. Y obviamente es válido revisarlo, pero me parece que aquí decir que las empresas no votan, que es un argumento que yo he escuchado con mucha fuerza, y dado que las empresas no votan, no tendrían por qué presentar aporte. Tengo un problema con la frase de más, perdón, es que tengo un problema con la frase de que a las empresas les interesa la buena política. Es bonita, digamos, pero es demasiado etérea. Tengo la sensación de que en realidad lo que a las empresas les podría interesar es sentar en el Parlamento a ciertas personas que voten en función de no más regulaciones para ellas, que en el fondo no les hagan la vida más difícil. Eso serán algunas empresas. Yo creo que ponerlas a todas en el mismo saco me parece bien errado. Pero es diferente. Es que, es diferente porque Juan Manuel, perdón, dame un segundo. Yo puedo tomar una determinación en tanto una persona particular en que un parlamentario está con sus propuestas planteando algo que me favorece o que me juega en contra. Montones de... Pero en el caso de la empresa cumple un rol social completamente diferente al individuo particular. La empresa es la que sale a vender productos, servicios, y la que puede coludirse, la que puede efectivamente tener acuerdos para perjudicar al consumidor, al cliente o al ciudadano. Por lo tanto, el rol de la empresa es completamente diferente al rol de una persona particular. Retomo, perdón, lo que dice, perdona que te interrumpa, Alberto, retomo lo que dices, pero ojo, que las empresas no solamente le hacen aporte a la política. Si aquí las empresas hacen aportes, y lo pueden hacer en el marco de la ley, a una serie de otras actividades que no necesariamente son políticas. Vuelvo a insistir, yo creo que separar, si me permite terminar, vuelvo a insistir, yo creo que separar la figura de la empresa que busca eventualmente tener una buena política es distinto a separar la figura de una empresa que efectivamente busca una contraprestación a cargo. La segunda, plenamente de acuerdo con que efectivamente debe ser castigada lo más severamente posible. Pero sobre la mesa un tema que para que se abra aquí, obviamente, Alberto, Marcela. Sí, no, que yo creo que refuerza tu argumento, Juan Manuel, de por qué no deben ser las empresas aportantes en la política, es cuando tú te encuentras los casos de las empresas que le aportan a todos los partidos políticos. Entonces, cuando le aportas a todos los partidos políticos, ¿cuál es la razón que tú le aportas a todos? No porque quieras que un determinado sector te va a ayudar o porque va a haber una buena política, sino le aportas a todos porque efectivamente quieres influir en todo. Y eso además yo creo que hay que decirlo súper legítimo. Si una empresa, ¿para qué uno crea una empresa? Uno crea una empresa para obtener determinado valor. Otra cosa es que tú como empresario tengas algunas sensibilidades políticas, etcétera, y tú lo podrás hacer como persona natural, con un límite, de manera transparente, pero la empresa como construcción, propiamente tal, no podría tener otro interés, a menos que se diera ese interés tan filantrópico que tú declaras, y que yo la verdad que no lo creo posible con la realidad de una empresa. O sea, no me choca esa. Con su legítima absolutamente legítima lógica de funcionamiento, absolutamente Marcela. Legítimo. Sí, yo creo que el problema que tenemos hoy día es el sistema tal como está creado, en que tenemos posibilidades de tener aportes de empresas, y hay pocos incentivos para que aporten las personas en términos individuales, y esto está acompañado además de la reserva de las donaciones, porque tú podrías tener un sistema donde las empresas, que es una discusión normativa totalmente legítima, y hay pros y contras para el aporte de las empresas, pero hoy día con la reserva de las donaciones es muy difícil, digamos, tener claridad respecto de a quién están donando, a quién financian. O sea, yo creo que se hace el problema mucho más agudo con la reserva. Lo que la evidencia muestra es que en realidad esta idea que estaba detrás del diseño original de este sistema, de que quienes recibían los aportes no conocieran
de dónde provenían, en realidad la práctica no es real. No es real primero porque la práctica, o sea, las últimas declaraciones de senadores y parlamentarios de todo el espectro político manifiestan abiertamente que ellos saben perfectamente quién les donan, y que ellos piden y que ellos saben. Quizás no saben si le van a dar 3.5 o 3.4, pero saben que van a recibir una donación y saben de quién van a recibir esa donación hoy día. Los que no sabemos quiénes dan las donaciones somos los ciudadanos, digamos, o la sociedad, claro, en términos de controlar, digamos, cómo está ocurriendo estas donaciones. Entonces yo creo que ahí tenemos un tema. Segundo, la evidencia, y nosotros presentamos los datos que están disponibles en el CERVEL, pero los datos de aportes, hoy día prácticamente la mitad de los aportes de gastos de campaña declarados provienen de gastos reservados, pero además cuando vemos la distribución de los aportes reservados por partidos, vemos que no se cumple que las empresas o quienes estén dando los aportes reservados estén donando en forma equitativa a todo el espectro político. O sea, hay ciertos candidatos en términos individuales y ciertos partidos que concentran el grueso de las donaciones. Hay unas diferencias de 4 a 5. Ahora, ¿tendría por qué efectivamente ser equitativo? No, lo que pasa es que muchas veces en el debate público se plantea como es que los empresarios le dan a todos, porque lo que les interesa es tener apoyos transversales, porque le interesa la buena política. En la práctica en realidad no le dan a todos, o sea, no todos los partidos reciben la misma cantidad de donaciones, no todos los candidatos reciben la misma cantidad de... Por lo tanto, ahí no podría operar lo que plantea Antonio, que dice que en el fondo esto debería ser un sistema mixto, público y privado, porque podríamos encontrarnos con que en el lado privado no se le entregue a todos por igual. Bueno, claramente del lado privado no se le entrega a todos por igual, o sea, salvo que fuera un pozo. Claro, salvo que... y eso existe en algunos partidos donde se entrega un pozo y después se distribuye. En nuestro caso, los aportes privados están fuertemente concentrados en ciertos partidos y hay ciertos candidatos, ciertos candidatos... Marcela, ¿tú no le pedirías a un empresario que le dé al Partido Comunista que aboga por la abolición de la propiedad privada? No estoy haciendo un argumento normativo respecto a lo que debería ser. Mi argumento es que mucha gente plantea en el debate público como que lo que ocurre es que se les da a todos por igual y los datos, la evidencia empírica es que no. Digamos, o sea, si eso es bueno o malo, lo que no ocurre es que sea igual. Entonces, claramente, ciertamente, las empresas tienen intereses específicos, ideológicos, que apoyan, no necesariamente, o sea, si tu interés es por la buena política, tú podrías aportar, digamos, a los parlamentarios que cumplen ciertos estándares, hacer algún ranking de algún tipo, o sea, si fuera ese tu interés, ¿me entiendes? O a los centros de estudio, qué sé yo. Eso, ¿me entiendes? La evidencia muestra que tú si concentras en solo algunos partidos, claramente no es... O sea, porque a menos que pensemos que son solo algunos partidos que promueven la buena política. Déjame que responda Antonio. A ver, yo primero creo que es efectivo y es importante, vuelvo a los 4 principios que declaré inicialmente, que el sistema tiene que ser mixto. Y hoy día la proporción pública versus la proporción privada no tiene ninguna relación respecto a lo que debiera ser. Yo estoy plenamente de acuerdo que la proporción pública debiera ser considerablemente mayor, porque eso es parte de hacer un ejercicio de buena política. Y eso además reduciría las barreras de entradas y esta relación teórica que se plantea que en realidad el que no tiene acceso al dinero no tiene ninguna posibilidad de hacer política. Creo que plenamente de acuerdo en ese sentido. Ahora, calificar a todas las empresas en el mismo saco, haciéndolo con argumentos simples, que además lo he visto, perdona que lo diga con tanta franqueza, en todos los debates, absolutamente en todos los debates, tratando de hacerlos creer como que las empresas son poco menos que diabólicas, es decir, que prácticamente lo único que les interesa es explotar, lo único que les interesa todos los debates menos en este, porque bueno, hasta ahora nadie lo ha dicho. En general cae la caricatura, y cuando uno dice... Cosa que acabas de hacer con los programas de televisión, nadie ha dicho eso. Acá el ejemplo de la filantropía, y perdóname que haga el ejemplo. Yo no creo que existan, por ejemplo,
empresas que se dediquen a la filantropía. Yo sí creo que existen empresas que pueden interesarse en hacer buena política. Pero la existencia de la empresa no es esa. Hago esa diferencia. O sea, nadie la está demonizando. Por el contrario, lo que estamos diciendo es que la lógica de existencia de una empresa es, como dijo Alberto, para crear valor, no necesariamente para... Permíteme terminar, Alberto. Pero la lógica, por ejemplo, una empresa tampoco es presentar aporte a organizaciones sin fines de lucro, a determinadas organizaciones contra el cáncer, y lo hacen igual. Entonces, vuelvo a insistir, meter todas las empresas en el mismo saco, porque efectivamente algunas, y eso hago la remarcación, es decir, porque efectivamente algunas actúan mal y actúan pésimo, creo que es un error. No todo lo tenemos que generalizar. Y creo que efectivamente, entendiendo que este concepto público-privado se tiene que mantener, es absolutamente legítimo que se mantenga la figura como existe. Déjame ir entonces con Eugenio y después Alberto. Eugenio. Te voy a decir José Manuel, si no me das... Aquí estamos, intercambio de nombres. Pero fíjate tú que hay un argumento, o sea, que es un argumento que hay que sopesarlo en todo esto. La empresa en su sentido tradicional, o más bien dicho, el rol que le asignábamos a la empresa tradicionalmente y el contexto en que ella lo ejercía es muy distinto hoy en día. Hoy en día entendemos que hay no solamente clientes, no solamente shareholders, que se llaman, o sea, los accionistas, no solamente los que proveen los insumos, sino que también hay otros agentes. Las empresas viven en contextos, y esos contextos son regulatorios, esos contextos a veces tienen que ver cómo se relacionan con las comunidades, etcétera, etcétera. Es mucho más complejo, genera otro tipo de estrés. Y en ese sentido no es menor, yo no te estoy diciendo porque no tengo claro, no tengo una postura clara, pero sí uno podría decir que en cierta medida las empresas sí pueden tener, y lo tienen de hecho, el derecho, ¿no es cierto?, a financiar actividades políticas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera afecta su funcionamiento la política, y la política es ideología, dejémonos una cosa, es intereses también, no solamente ideología. Entonces desde ese punto de vista a mí me parece que es perfectamente admisible eso. Ahora, lo segundo, yo insisto en mi punto que en dos puntos. Uno, que si tú permites que los individuos tengan las mismas opciones o exenciones tributarias que tienen las empresas, probablemente tendríamos más individuos donando, mucho mejor control respecto de quién es quién, bajo un sistema transparente, que el sistema que tenemos hoy en día. Por otro lado, hay otro argumento para sostener eso también, creo yo, que es que la actividad política no es mala, financiarla no es mala. Y por lo tanto, si nosotros decimos que, si nosotros vamos, igual que otras actividades, si nosotros vamos a no permitir que los individuos no participen, otra cosa es cuál es la exención que les damos. Bueno, estamos mandando una señal. Mira, aquí los únicos que pueden dar plata verdaderamente son las empresas. Entonces no es descabellado. Para terminar, Alberto. No, rescatar primero un gran acuerdo que hay en esta mesa. A mí me sorprende que estemos todos de acuerdo con el financiamiento público de la política, que es algo súper impopular cuando uno dice hay que financiar más políticos y más partidos políticos. Las masas se te tiran encima y la verdad que es algo súper sano. Hoy día no existe democracia sólida, y Marcela ahí nos puede ayudar a ilustrar mucho más, sin partidos políticos fuertes. Y efectivamente los partidos políticos chilenos hoy día son partidos súper débiles, con muchos problemas, criticados por todos lados y que requieren un financiamiento público, por lo menos basal, y que sea relevante. El que hoy día existe no es relevante. Y respecto a las empresas o no, solamente recalcar el punto que efectivamente si las empresas quieren buena política también lo pueden hacer con otro tipo de aportaciones y no aportando a una candidatura en particular. Se me fue el tiempo ya, así que lamentablemente tengo que despedirnos. Quiero agradecer a los cuatro. Antonio, muchas gracias. Marcela, muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias a usted. Gracias. Rápida pausa, volvemos al tiro.